Muy buenas tardes a todas y a todos y sean todas y todos muy bienvenidos a esta presentación de un nuevo volumen de la colección de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Estudios de Derecho Comparado. El volumen que estamos presentando el día de hoy se titula Estudios de casos líderes interamericanos y europeos. Volumen 3, Problemas actuales de la justicia regional, una visión comparada entre América y Europa. Y es un volumen que se publica en colaboración con la editorial Tirán Blanche. Para esta presentación nos acompañan el día de hoy tres comentaristas de lujo, tres amigos personales y tres amigos también de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Me da mucho gusto que nos puedan acompañar en este evento. Me hubiera gustado que este evento se pudiera realizar de manera presencial, pero evidentemente los tiempos siguen sin permitirnos este tipo de actividades. Entonces, pues como quiera, estoy muy feliz de poderlos ver aquí a través de esta pantalla. Se los voy a presentar, aunque realmente pues, son personas que no necesitan mucha presentación. El primer comentarista es Fernando Rey Martínez, es doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, fue consejero electivo del Consejo Consultivo de Castilla y León, fue presidente del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de Personas por su origen racial, y también se desempeñó como consejero de Educación para Castilla y León. Su trayectoria académica es muy amplia, tiene estudios, ha impartido clases y conferencias en las universidades de Lisboa, Florencia, Catania, Palermo, Nápoles, entre otras. Y también pues, se destaca que además de ser profesor constitucionalista de la Universidad de Valladolid, también es profesor de los programas de posgrado de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, Fernando, y bienvenido. Les presento la Gracias. segunda comentarista, es Carla Iracema Quintana Osuna, que es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho por la Universidad de Harvard, es maestra en Estudios de la Diferencia Sexual por la Universidad de Barcelona, licenciada en Derecho por la misma UNAM y también en Lengua y Literatura Hispánicas por la misma universidad. Actualmente se está desempeñando como comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México y es una jurista experta a nivel internacional en diferentes temáticas. También se ha desempeñado anteriormente como directora general de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y también tiene en su currículum muchas experiencias profesionales en diferentes instituciones nacionales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también ha trabajado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte del grupo de litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Carla, por estar aquí con nosotros. También aprovecho para presentarles el tercer comentarista, José de Jesús Orozco Enríquez, que es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual también ha sido presidente por 2 periodos, y ha sido también como consejero de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y magistrado de la primera integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se está desempeñando como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y también integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias, Jesús, por estar aquí y por acompañarnos en esta presentación el día de hoy. Nada más para explicar un poco la dinámica de este evento, cada comentarista contará con un tiempo de entre 10-15 minutos para desarrollar unos comentarios sobre el libro. Hay que agregar que todos los comentaristas son también autores de uno de los textos publicados en este volumen.
Y posteriormente abriremos un pequeño espacio en el caso de que haya preguntas por los espectadores que nos están acompañando aquí en la transmisión Zoom o a través de las redes sociales de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, no voy a quitar más tiempo. Fernando, como primer comentarista, tienes el uso de la voz. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, querida Irene. Qué bien estar otra vez aquí. Un saludo muy cordial a todos los que me estáis escuchando, nos estáis escuchando, ¿no? Os quiero pedir disculpas de antemano porque tengo que cortar en cuanto acabe mi intervención, puesto que tengo clase aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, en este momento, ¿no? En un ratito tengo que castigar a mis alumnos con mi presencia y con mi doctrina, ¿no? Tengo que ir allí a impartir doctrina. En fin, un placer estar con Jesús Orozco, que es un jurista mexicano del máximo nivel, al que yo conozco y he leído, respeto y admiro muchísimo. Y bueno, y también a Irasema, que es una jurista provocadora, innovadora. También es un placer estar con vosotros, también una jurista que respeto y admiro. Bueno, lo primero que tengo que decir es que estamos en presencia de un libro nuevo de la Academia, ya son muchos. Nuevamente tengo que decir que la Academia es una bomba, un Big Bang cultural desde el punto de vista jurídico, como no hay otro igual en México ni en ningún país que haga derecho constitucional en español, ¿no? O sea, lo que hacéis allí, Luis Efrén, Irene, es absolutamente inédito, asombroso, ¿no? O sea, la producción editorial, el dinamismo cultural, ¿no? Lo que estáis haciendo por el derecho constitucional, ¿no? Realmente, yo lo he dicho muchas veces, Saltillo es una de las capitales del derecho constitucional que se expresa en español, ¿no? Pero una de las capitales de referencia, o sea, no lo digo simplemente porque Luis e Irene sean amigos, tengo muchos amigos en muchas otras capitales, pero lo que ellos están provocando es un auténtico tsunami de creación intelectual del derecho constitucional, ¿no? Y además de un derecho constitucional innovador, nuevo, a la altura de nuestro tiempo, ¿no? Porque todos estamos hartos del derecho formal, viejo, caduco, rígido, que no explica la realidad, ¿no? Sino que se conforma, se satisface con explicar las propias categorías jurídicas, digamos, un derecho constitucional conservador, formalista, que juega a la defensiva, antiguo, diríamos en España viejuno, ¿no? Esto está a las antípodas de lo que hace Saltillo, ¿no? Enhorabuena, Irene, enhorabuena, Luis, por este nuevo bebé que habéis lanzado a la vida, ¿no? Un libro de casi 500 páginas. También digo de entrada que el mejor homenaje que podemos hacer a este bebé de Irene y de Luis Efrén es leerlo. Ese es el mejor homenaje que se puede hacer a un libro, así que animo a la lectura. Y tendría que explicar brevemente por qué es interesante leer este libro, ¿no? Estamos hablando de derechos humanos, de derechos fundamentales. A veces decimos los derechos fundamentales son derechos humanos positivados en un texto internacional, ¿no? Bien, perdón, un texto interno, ¿no? De derecho interno, un texto constitucional. Fijaros, en la propia definición de lo que es un derecho fundamental, creo que es clave hoy en día, más que nunca, el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Bueno, ya sabéis, es un tópico, se suele decir, el derecho internacional se ha hecho interno, ¿no? Y de alguna manera el derecho interno también se ha internacionalizado. Todos los ordenamientos tienen cláusulas de apertura al derecho internacional, sobre todo en el campo de los derechos humanos, ¿no? Por una doble vía. Por un lado, porque el derecho internacional de los derechos humanos es un parámetro de interpretación de los derechos nacionales. Por otro, porque el derecho internacional de los derechos humanos, en la medida que es aplicable en el país, ha sido ratificado por el país respectivo, ya forma parte del derecho interno, ¿no? La verdad es que toda esa vieja disputa entre el dualismo o el monismo en las relaciones entre derecho internacional y derecho interno está superadísimo en el ámbito del derecho de los derechos humanos, ¿no? Porque en realidad, para mí,
creo que desde el punto de vista sustancial, así como desde el punto de vista formal, un derecho fundamental es un derecho que está reconocido en el texto constitucional, desde el punto de vista material o sustantivo, un derecho fundamental es aquel que encuentra un correlato en el derecho internacional de los derechos humanos. Todo el volumen que se presenta hoy tiene que ver con el derecho regional de los derechos humanos, la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Hay unos magníficos, completísimos estudios sobre cómo funciona la Corte Interamericana, cómo funciona el Tribunal Europeo, su homólogo, ¿no? Y cómo en realidad estas dos cortes están transformando los ordenamientos nacionales, porque yo diría, el derecho natural hoy en día es el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? ¿Os acordáis cuando estudiábamos en la facultad el derecho natural, del siglo XVI, XVII? Hoy en día el derecho natural es el derecho de los, internacional aplicable de derechos humanos, ¿no? Es el consenso ético mundial sobre los temas, ¿no? Y lo estamos viendo en todos y cada uno de los derechos fundamentales, ¿no? Hoy en día ningún ordenamiento nacional puede construir sus derechos de espaldas al derecho internacional y a la aplicación de este derecho, ¿no? En este sentido, la Corte Interamericana, el Tribunal de Estrasburgo, van más allá, porque claro, aplican, interpretan y aplican textos jurídicos y de esa manera los hacen mucho más vivos, ¿no? Así que yo diría, en primer lugar, ¿no? Es fundamental este libro porque hoy en día es fundamental para determinar qué convierte a un derecho subjetivo en derecho fundamental el derecho internacional de los derechos humanos. Esto lo sabe bien México. México ha ido muy lejos, ha ido muy allá, ¿no? Ha constitucionalizado el derecho internacional de los derechos humanos, lo cual ha generado algunas polémicas, algunas incertidumbres, pero por vía de interpretación, sobre todo de la Corte Suprema Federal y de los estados, se va unificando la doctrina, se va ya estableciendo todo un cuerpo de doctrina muy interesante, ¿no? Y además, el derecho internacional de derechos humanos es vital no solo para definir la fundamentalidad de los derechos, sino porque es lo que nos permite crear nuevos derechos o descubrir nuevas dimensiones, nuevas facultades de derechos ya existentes, ¿no? Así que, digamos, todo lo que se refiere al futuro de los derechos fundamentales, incluso de los inscritos en la Constitución, pasa por los textos. En fin, el libro tiene un análisis de cómo funciona la Corte Interamericana, cómo funciona el tribunal. Tiene un estudio introductorio de Irene Espiño sensacional sobre los sistemas regionales. Nos habla también del sistema árabe, el sistema asiático, el sistema africano, ¿no? En realidad, también es verdad, hay que decir que lo más parecido a Europa, fuera de Europa, es América, ¿no? El grado de complicidad y de sinergia entre la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo es incomparable a ningún otro continente, ¿no? América y Europa están totalmente entrelazados, ¿no? Hay un ir y venir de la mirada. La Corte Interamericana mira al Tribunal de Estrasburgo cada vez más mira a América, ¿no? En muchos campos la Corte Interamericana está resolviendo de una manera mucho más brillante los temas nuevos, ¿no? Además, mucho más atenta y más preocupada, más sensible, más empática con la violación de los derechos y con su reparación. La Corte Europea, algo más formalista. Y luego el libro, ahora lo dirán el resto de comentaristas, aborda distintos aspectos vitales, digamos, de los escenarios críticos de los derechos fundamentales en nuestro tiempo, empezando por el acceso a la justicia, el derecho de acceso a la justicia, que es clave, ¿no? Tanto en Europa como en América. Por ejemplo, todos los temas de igualdad de género, violencia de género, todos los temas del derecho a la protección jurídica a la vida, que ahora mismo están tan de moda. En España estamos a punto de aprobar una ley en la que se va a reconocer la eutanasia como un derecho nuevo, ¿no? Va a ir más allá, casi un poco siguiendo, por cierto, la sugerencia de la Corte Constitucional colombiana del año 98.
digamos, algún otro aspecto, la justicia indígena, que en esto, evidentemente, las minorías étnicas europeas no son comparables a las minorías étnicas americanas, porque las minorías étnicas americanas son pueblos originarios y esto las confiere una posición de privilegio que no tienen las europeas. En fin, recomiendo mucho leer este libro a todos los que nos están escuchando hoy. Es un libro para leer con calma, para estudiar, para aprender, también para disfrutar. Todos los autores, bueno, salvo yo que escribo alguna cosa que otra, pero todos los autores escriben con un nivel altísimo, de un modo muy crítico, la jurisprudencia fundamental en cada uno de los temas. En fin, para mí es un placer participar en la presentación de este libro con los amigos con los que estoy presentándola. De nuevo, enhorabuena a todos, a los padres de la nueva criatura, de esta nueva producción editorial. Solo desear que haya muchos más libros, la verdad. Estáis agitando la creación del derecho constitucional, estáis haciendo un derecho constitucional vivo y contemporáneo y sobre todo realista, atento a la realidad de los problemas y no a viejas querillas doctrinales. Así que enhorabuena para todos, un saludo y en fin, un abrazo muy grande, sobre todo para Jesús, para Carla. En fin, disculpadme que tengo que abandonar la presentación, porque tengo que irme a clase. Os saludo muy cordialmente. Muchas gracias, Fer, por tu participación. Si sabemos que te tienes que retirar, no te preocupes. Nosotros aquí, como quiera, seguiremos intercambiando ideas, también porque pues pusiste en la mesa una idea que me parece muy importante, tanto en Europa cuanto aquí en América Latina, que es el tema de que cuando estamos hablando de derechos humanos no es nada más un tema del derecho constitucional, sino que es necesario considerar la visión internacionalista del derecho constitucional de los derechos humanos. Y muchas veces, tanto en Europa cuanto aquí, se nos olvida, ¿no? Y nos quedamos enjaulados en concepciones formalistas de decir, pero es que no está en la Constitución, entonces no se puede, o no está en la ley, entonces no se puede. Pero pues realmente sí está todo y está todo en el derecho internacional. Entonces, pues muchas gracias, Fer. Te mandamos un abrazo muy fuerte hasta Valladolid. Bueno, ahora le voy a ceder el uso de la voz a Carla Quintana. Carla. Muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos. Primero agradecer a la academia, a Irene, al magistrado Luis Efrén también, Ríos, la invitación, como siempre, saludar a Jesús Orozco, amigo y mentor también en muchas cuestiones en mi vida. Quisiera empezar hablando sobre la academia antes de hablar sobre el libro, porque creo que el libro es un reflejo más de lo que hace la academia y creo que es lo que deberíamos de hacer todas y todas aquellas personas que nos dedicamos al derecho. Y lo digo al derecho de manera amplia y no solo al derecho de los derechos humanos, ¿no? Porque creo que hoy más que nunca el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional se acercan e incluso se mezclan, ¿no? Pese a que muchos no estén muy de acuerdo, pero creo que cada vez más es difícil ya distinguir dónde empieza uno y dónde termina el otro. Y a lo que voy con hablar de la academia es el impacto y la visión que tiene la academia, no solo de tener una producción académica, jurídica de alto nivel, como ya bien lo decía Fernando, sino que también tienen una incidencia en la vida práctica cotidiana, lo que se conoce como el derecho en acción, ¿no? Y creo que el trabajo que hace la academia es dual, o más que dual, es integral, sobre lo que quienes nos dedicamos a los derechos humanos consideramos que debe ser la práctica del derecho constitucional _ internacional de los derechos humanos, que es no solo desde la academia, que por supuesto es importantísima, no solo desde el desarrollo jurisprudencial de los tribunales, tanto regionales como constitucionales, sino también en
el derecho de a pie, como diría una querida amiga que se llama, y conocen todos ustedes, Francisca Pou Jiménez, ¿no? El derecho de a pie, cómo baja todo esto que escribimos, todo esto que estudiamos en las universidades y en los institutos para reflejarse en lo que hacemos todos los días. Y pues diciendo esto ya me dedico a hacer algunas breves referencias al libro que hoy nos convoca aquí, cuya presentación nos convoca aquí. Yo empezaría diciendo que creo que al título le faltó una palabrita. Cuando dice problemas actuales de la justicia regional, yo creo que no todos son problemas, también muchos son retos, ¿no? Creo que faltan muchas respuestas que el propio libro los propios artículos van dando, ¿no? Siempre estamos observando que hay sí problemas, pero también vacíos incluso de interpretación en algunos casos. Tenemos incluso pues discusiones internas entre diferentes juristas de hacia dónde va ciertas decisiones jurisprudenciales de la propia Corte Interamericana, de la Suprema Corte, de las Cortes Constitucionales en general, y creo que eso es la riqueza principal de este libro, ¿no? Donde ya, como bien se ha referido Fernando, pues hay diferentes, es muy variopinta la producción que hay en este libro, ¿no? Problemas actuales de la justicia regional, la actualidad, dificultades estructurales, ¿no? Justiciabilidad, acceso a la justicia, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, derecho a la vida y control de convencionalidad. Yo quisiera tocar 3 puntos principales. Uno, en relación con los problemas, insisto, y retos de la justicia regional. Quisiera pues recordar que no solo estos problemas y retos se dan en la interpretación de la convención o de los tratados internacionales de derechos humanos, en el caso interamericano de la propia convención, sino recordar los retos importantes que ha tenido el sistema interamericano, y que aquí hay que reconocer mucho el trabajo que ha realizado, sobre todo la Comisión Interamericana y Jesús Orozco también como su presidente en un momento, los retos que vive el sistema interamericano y que se ven reflejados finalmente en alguna decisión, probablemente de la Corte Interamericana o incluso de la propia Comisión, una decisión que es jurídica, que no se puede entender sin el contexto político regional, ¿no? No es un secreto para nadie que el sistema interamericano ha sufrido embates por diferentes estados miembros en diferentes momentos. No me voy a referir a uno en particular, la dificultad que se vivió hace 7 años, luego hace 4, ¿no? Y pues los retos que se tienen hoy en día con un nuevo contexto latinoamericano, pues no es un tema menor, y creo que se ve permeado también en este capítulo al que hace referencia el libro que estamos presentando el día de hoy. Yo creo que otro tema, y que también de alguna forma lo trataba Fernando en relación con cuando él decía que el sistema interamericano avanza más o es más innovador, por ejemplo, que el sistema europeo, ¿no? Haciendo esta comparación, pues creo que otro de los grandes retos que tenemos como juristas es la universalidad de lo que se va desarrollando, porque claro, creo que nadie, y todos aquí que somos o hemos sido profesores, ¿no? De Derecho Internacional y de Derecho Constitucional, pues nadie pone en duda, y creo que a todos le preguntamos a los alumnos, los derechos humanos son universales, claro, pero sabemos que eso, bajarlo a la práctica, bajarlo a una sentencia, interpretarlo, no es tan sencillo, y tampoco es cierto que la interpretación que nos gusta más es universal, ¿no? Aunque nos gustaría hacia allá llevarla, y ese es uno de los principales retos. Un ejemplo que por supuesto Irene como especialista en libertad de expresión conoce bien, pues bueno, está en la libertad de expresión, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? ¿Qué es un discurso de odio? Nadie tendría ninguna duda que el discurso de odio no está permitido. La pregunta es, ¿qué es el discurso de odio? ¿No? Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de los retos en relación con la universalidad de las decisiones, ¿no? El derecho a la vida, más allá de la postura
jurídico individual que tengamos cada una de nosotros, pues sabemos que hay una discusión importantísima sobre la protección y desde cuándo la protección del derecho a la vida, más allá de nuestras posturas jurídico-políticas individuales, ¿no? Entonces, creo que esos son unos de los principales retos de la justicia regional y, por supuesto, constitucional. En un segundo momento, decir que incluso lo político, que a lo que me refería en cuanto a el sistema interamericano y cómo tiene que convivir con una realidad política en la región, también, y esto es muy actual en México y en Colombia, por ejemplo, en las últimas decisiones que hemos visto, es hasta dónde las cortes constitucionales tienen una decisión también política, ¿no? Y cuáles son los posibles límites, los posibles límites a eso. ¿Por qué digo esto también? Porque los tribunales hacen política. Que lo reconozcan es otra cosa, ¿no? Pero de que hacen política o que nos guste la política que están decidiendo, esa es otra discusión. Y la Corte Interamericana no es la excepción. Un ejemplo, consulta previa, libre e informada, ¿no? La Corte Interamericana no decide, no tiene el mismo estándar con estados poderosos en temas, por ejemplo, petroleros, no voy a decir qué estados, pero empiezan con E y terminan con R y están en Sudamérica, que decidir, por ejemplo, un caso muy similar contra un estado como Surinam, ¿no? Incluso las reparaciones que ordena la Corte Interamericana para una misma violación a los derechos humanos varía de estado en estado. Los tribunales hacen política, de que lo digan o no lo digan, eso es distinto, o de que estemos de acuerdo con una decisión que en apariencia es solo jurídica, pues es otra cosa, ¿no? Finalmente, y con esto voy terminando, hablar del control de convencionalidad y con esto, como decía al principio de mi intervención, pues cómo cada vez más se va acercando el derecho internacional de los derechos humanos al derecho constitucional y más a través de este concepto nuevo, bueno, ya no tan nuevo, ¿no? Ya tiene más de una década, pero que ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que algunos tribunales constitucionales, algunas cortes constitucionales han asumido como propias y han desarrollado en un parámetro de control o en un bloque de constitucionalidad-convencionalidad, y pues los diferentes límites, digamos, alcances, no le quiero decir límites, alcances que le han dado también a nivel nacional, ¿no? Por ahí hay todo un desarrollo, sobre todo el Instituto Max Planck de Mariela Morales, principalmente, pero hay todo un desarrollo sobre el Corpus Juris Interamericano, ¿no? También con el doctor Ferrer MacGregor, y creo que hay una discusión muy importante que tenemos que seguir dando sobre hasta qué punto es cierto, no si es deseable, es cierto que exista este Corpus Juris Interamericano permeable a toda la región. No estoy poniendo en duda que hacia allá queramos llegar, sino es sobre, si no estamos adelantándonos a donde queremos llegar cuando en realidad las diferentes cortes constitucionales, los diferentes países, no necesariamente todos están en la misma dinámica sobre la aceptación de este control de convencionalidad, distinto a la obligación que tienen todos los estados a la obligación de garantía, de respeto y garantía de los derechos humanos, de que eso por supuesto no hay duda alguna, ¿no? En fin, con esto yo creo que el libro que propone, que estamos presentando el día de hoy, habla de todo esto a lo que me he hecho referencia, ¿no? Sobre cómo la jurisprudencia interamericana europea se ve o no reflejada en los tribunales constitucionales, cuáles son los retos, hacia dónde vamos, cómo incluso las propias cortes regionales se contradicen, como todo tribunal, ¿no? No es exclusivo de las cortes regionales, también las cortes constitucionales son bipolares.
Pues creo que en esa bipolaridad de las cortes regionales, constitucionales, pues es donde está el espacio para que desde la academia, desde la práctica, desde los diferentes foros, pues incidamos en avanzar evidentemente a la mejor protección de los derechos de toda persona y impulsemos a través de la interpretación en nuestros diferentes ámbitos, desarrollar este derecho internacional de los derechos humanos, guión constitucional, en lo que vamos desarrollando cada día en la práctica. Y con esto termino, como un ejemplo de lo que estamos haciendo o intentando hacer desde la Comisión Nacional de Búsqueda, es darle contenido y alcance a derechos que no han sido lo suficientemente desarrollados, como el derecho de toda persona a ser buscada, y que esperamos que en un diálogo judicial se vaya desarrollando, pues también eventualmente ante los sistemas regionales. Muchas gracias, Irene, y a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias, Carla, por tu participación, por esos comentarios, pues me parecen muy atinados, muy pertinentes, y además me encuentras totalmente de acuerdo contigo, especialmente sobre este lado, entre comillas, político de las Cortes, que eso es muy evidente también en Europa con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay jurisprudencia a diferentes velocidades y a diferentes profundidad, dependiendo un poco del país que está enfrente de la Corte. Obviamente países más fuertes democráticamente, pues obviamente tienen un tipo de deferencia por parte de la Corte muy distinta a la actitud que la Corte tiene, por ejemplo, con las nuevas democracias que acaban de entrar al sistema, obviamente, y evidentemente esto se refleja también aquí en el sistema interamericano. Bueno, ahora pues es el turno de nuestro tercero y último, last but not least, comentarista el día de hoy, el doctor José de Jesús Orozco Enríquez. Jesús, muchas gracias por estar aquí y tienes el uso de la voz. Gracias, Irene, por la invitación. Buenas tardes a todas, a todos. Es un grato privilegio participar en la presentación del tercer volumen de la importante e ilustrativa obra Estudio de Casos Líderes Interamericanos y Europeos, dedicado en esta ocasión a los problemas actuales en la justicia regional, una visión comparada entre América y Europa, así como compartir esta mesa con notables juristas con acreditado compromiso con la defensa de los derechos humanos, a quienes admiro y por quienes profeso directa amistad. El libro se publica bajo el prestigiado sello editorial de Tirán-Loblanche y el Centro de Estudios Constitucionales Comparados y su Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, por lo que es propicia la oportunidad para reconocer el valioso trabajo que ha venido desempeñando la Academia en su aún corta pero prolífica existencia bajo la dirección de Irene Espino, en continuación a la también fructífera gestión de Luis Efrén Ríos Vega, quienes también son codirectores de la obra que hoy presentamos. Sin duda, su labor al frente de la Academia se ha caracterizado por su contribución al fortalecimiento de la educación e investigación jurídicas en materia de derechos humanos y la solidez, seriedad y pertinencia de las tareas académicas que acometen. La obra que comentamos constituye una relevante reflexión colectiva sobre el papel de los sistemas regionales de protección en el porvenir de los derechos humanos en América y Europa, constituyéndose en una contribución significativa en el proceso de incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en los diversos órdenes jurídicos nacionales de ambas regiones. Resulta atinado igualmente el enfoque metodológico de la obra que comentamos, al comparar las experiencias interamericanas y europeas a cargo de prestigiadas y prestigiados especialistas en el funcionamiento de los respectivos sistemas regionales de protección. En este sentido, el diálogo jurisprudencial
como instrumento para impulsar la colaboración entre diversas jurisdicciones, no solo se presenta entre las nacionales y la correspondiente regional, sino también entre sistemas regionales, como se aprecia de manera destacada en la jurisprudencia interamericana y en forma incipiente en la europea, como lo adelantaba Fernando. Aun si ambos sistemas mantienen notorias diferencias sustanciales en cuanto al marco normativo y los procedimientos que se ventilan ante ellos, este diálogo interregional resulta de gran utilidad para compartir experiencias y buenas prácticas encaminadas a potenciar el papel de los mecanismos internacionales en la tutela efectiva de los derechos humanos. La obra que se presenta reúne, además de un documentado estudio introductorio bajo el método jurídico comparativo a cargo de Irene Espino, sobre los textos y contextos de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos europeo, americano, africano, árabe y asiático, también contiene 14 trabajos de connotadas plumas de América y Europa, distribuidos en 2 secciones. La primera, sobre el problema del funcionamiento de la justicia regional, aborda, a su vez, 4 importantes temas: dificultades estructurales de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, la justiciabilidad de los derechos económicos, el acceso a la justicia y el control de la convencionalidad, donde destaca precisamente el trabajo de Carla Quintana, quien también publicó el año pasado un relevante libro sobre este tema, resultado de su laureada disertación doctoral. Por su parte, la segunda sección trata sobre el problema de los estándares de protección y analiza algunos derechos específicos, como el derecho a la vida, los derechos de las mujeres, en donde destaca la contribución de Fernando Rey sobre violencia de género, aborto y discriminación múltiple en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como finalmente la diversidad cultural, en donde se incluye otro trabajo de Carla relacionado con el desarrollo y el reconocimiento de los derechos de los indígenas en el sistema integral, estructurales de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos de la mencionada sección primera, además del acucioso trabajo de Irene Espino sobre el origen, evolución, retos y desafíos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su labor de protección, se incluye el de quien ahora habla sobre los desafíos del sistema de peticiones sin casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del diálogo entre América y Europa, en donde se analizan el funcionamiento y retos del mecanismo de peticiones y casos en el sistema interamericano, ofreciendo un punto de contraste con los problemas del sistema europeo y las soluciones que éste ha implementado para abatir el rezago, así como las posibilidades, los riesgos, los límites y las diferencias de la experiencia europea y cómo podría ser útil en el sistema interamericano. Las causas del problema del atraso procesal en la Comisión Interamericana son sumamente complejas y derivan de una combinación de factores estructurales, procesales y financieros que deben analizarse en su conjunto para ser comprendidos. Sin embargo, hay un margen de actuación de la Comisión Interamericana para intentar resolver o cuando menos mitigar el problema mediante la modificación de sus procesos internos y la mejor distribución de los escasos recursos disponibles, como ha dado muestra de ello en diversas etapas. Al enfrentar este reto y asumir la responsabilidad de adoptura proactiva contra el atraso procesal, el sistema interamericano tiene la oportunidad de aprender valiosas lecciones provenientes a la experiencia europea y de las provenientes de la experiencia europea y de las numerosas propuestas de solución que se han formulado en el sistema europeo mediante los protocolos 11, 14, 15 y 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, como podría ser el mecanismo de sentencias piloto, que podría ofrecer una solución parcial que abone a reducir el atraso causado por peticiones repetitivas. En todo caso, se deberán tener presentes las sustanciales diferencias entre ambos sistemas, siendo las más relevantes que el sistema europeo funciona sobre la base de una total universalidad en la ratificación de los instrumentos que los sustentan y dispone de un mecanismo de seguimiento de sentencias a cargo de un órgano político, el Comité de Ministros, y que el Tribunal Europeo no solo no desahoga mecanismos de promoción, sino mantiene varias diferencias de carácter procesal en relación con el sistema interamericano.
siendo la más notoria la inexistencia actual de un órgano similar a la Comisión Interamericana. Recordemos que el derecho internacional de los derechos humanos surge en el seno de la comunidad internacional como una garantía mínima, la cual debe ser respetada por todos los estados para salvaguardar la dignidad humana. En este sentido, la tutela efectiva de los derechos humanos sigue siendo responsabilidad principal del Sistema Nacional de Órganos Jurisdiccionales, quienes pueden elevar tales estándares a fin de incorporar nuevos derechos, como ha sucedido en México en varias ocasiones. Solo cuando la justicia nacional, después de agotadas las instancias internas disponibles, tratándose de peticiones y casos, no ha preservado este estándar mínimo, los mecanismos internacionales actúan conforme a su mandato. No hay conflicto ni superposición, sino diálogo entre cortes, pues tanto las jurisdicciones nacionales como las internacionales y regionales persiguen el objetivo común de respetar y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos. La protección de los derechos humanos en México es un tema central de la agenda pública. El día de hoy, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de su Academia Interamericana, asume un papel activo y se suma para aportar al proceso de promoción y protección de los derechos humanos desde la importante trinchera que ofrece la Academia, nutriendo los debates públicos y doctrinales sobre la incorporación nacional de los estándares internacionales y coadyuvando también a que los tribunales nacionales encuentren vías jurídicas para cumplir eficazmente con la protección de los derechos humanos. De manera simultánea, la obra contribuye a que los organismos internacionales y en particular los interamericanos y europeos asuman de manera efectiva su papel como órganos complementarios de los órganos nacionales a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos. Enhorabuena para los derechos humanos de todas y todos por la publicación de este magnífico tercer volumen de la obra Estudios de Casos Líderes Interamericanos y Europeos, Problemas Actuales de la Justicia Regional, una visión comparada entre América y Europa, así como una entusiasta felicitación a Luis Efrén e Irene por su atinada dirección. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por estos comentarios, que pues realmente yo creo que ya dieron una visión muy completa del contenido, de la estructura y de la metodología que se ha utilizado para poder elaborar este libro, que como tú bien comentas, une los esfuerzos de muchos autores, de muchos expertos, tanto nacionales cuanto internacionales, de materia de derechos humanos, tanto en el sistema interamericano cuanto en el sistema europeo. Aquí nos acompaña también el magistrado Luis Efrén Ríos Vega, que pues fue director fundador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, es el papá de la academia, y pues también codirector conmigo de este volumen. Entonces, si quiere intervenir, pues nos haría muy felices. Muchas gracias, pues realmente de manera muy breve agradecer obviamente a nuestros colegas la oportunidad de participar en este tipo de eventos, pero no solamente en una presentación de un producto terminado, sino a lo largo de lo que ha sido esta primera etapa de la Academia Interamericana que hoy dirige nuestra directora Irene Espiño. Agradecer obviamente a Fernando Rey, que ya está ahorita en clases, pero que siempre de una u otra manera participa, colabora, escribe, discute con nosotros los temas actuales. A Carla, obviamente, muchas gracias porque no solamente ha estado presente en seminarios cuando estaba en la corte, ahora también en su función como comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda tenemos una permanente interlocución, diálogo y obviamente construcción de soluciones para uno de los temas sin duda más importantes del Estado mexicano, como es la búsqueda de personas desaparecidas. Muchas gracias, Carla, por tu solidaridad, por tu participación,
pero sobre todo por tu interés que hoy desarrollas en tu función y que sin duda alguna en muy corto tiempo pues has venido a darle obviamente a la Comisión Nacional un nuevo rostro para la protección de las personas más débiles como víctimas que tenemos en México, ¿no? Y por supuesto a Jesús, que él es nuestro doctor honoris causa en nuestra universidad. Obviamente su trayectoria, su visión, su participación también en la academia como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero también en su momento cuando fue comisionado y presidente de la Comisión Interamericana, fue sin duda alguna un gran aliado para la construcción de diálogos, relación y colaboración institucional con el sistema interamericano, y obviamente pues el hecho de tener y contar con su opinión, con la discusión, siempre ha sido fundamental para nosotros. Entonces, muchas gracias a los tres. Lo seguiremos seguramente, yo creo, molestando porque la doctora siempre tiene una carga importante de trabajo, entonces seguramente lo seguirá invitando, lo seguirá compartiendo invitaciones para seguir colaborando, y obviamente una gran felicitación a la academia. Como alguien dijo que, y bueno, eso no es bien dicho, pero a la academia le vino muy bien esta etapa de pausa para sacar pendientes académicos. ¿Sí? No, nada al anillo al dedo, nada de esas cosas, pero creo que sí, a la doctora Espiño, a su equipo editorial, pues ha venido a generar un momento de gran trabajo, de sacar los pendientes que yo había dejado ahí en la academia. Y justamente una gran felicitación, porque la gran ventaja de yo ya no estar en la academia es que ahora sí se dirige bien, sacan las cosas que están pendientes, y sin duda alguna para mí el equipo y el liderazgo que hoy en día tiene Irene en la academia, pues hacen la diferencia para que se consolide el trabajo académico. Entonces, muchas felicidades, doctor Espiño, por tu dedicación, tu obsesiva, ¿cómo les diré? Revisión en las pruebas, porque revisa hasta 8 pruebas, entonces para mí es complicado seguirle el paso a la profesora italiana en ese sentido, pero pues al final termina un producto digno y científicamente útil para el debate actual de los derechos humanos. Y hacerlo extensivo obviamente a todas las personas que participaron en la obra, porque es una obra colectiva, y por supuesto en la revisión editorial, que son todos los investigadores y auxiliares o los chicos y chicas jóvenes que Irene ahí dirige, y que pues con un látigo les dice que ya estén listos todas las obras. Muchas gracias, Irene, y pues enhorabuena por esta nueva obra de la academia. Muchas gracias, magistrado. Antes de cerrar esta presentación, y obviamente pues quiero agradecer a los comentaristas que nos acompañaron el día de hoy, al codirector de la obra, a todos los autores que han trabajado con sus investigaciones, con sus textos. También recordar que este es un producto de un observatorio que fue el primer observatorio que se hizo hace un par de años en la ciudad de Saltillo. Fueron 3 días con la participación de muchos profesores nacionales e internacionales, en donde justamente se discutió una agenda completa y compleja de derechos humanos con esta doble visión, tanto de la visión interamericana cuanto de la visión europea, a través de un estudio metodológico que utilizará la comparación jurídica para analizar estas temáticas. También, pues obviamente, como bien comentaba el magistrado, pues agradecer al equipo editorial de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. En particular, en este volumen participaron en la parte de edición María Guadalupe Mormino de Haro, y en la parte de maquetación y edición Daniela García Hernández.
Y también el último, pero no por eso menos importante agradecimiento, va a la editorial Tirant lo Blanc, que siempre nos ha apoyado en la creación de estas 4 colecciones que tenemos en lengua española. Y que pues obviamente pues quiero agradecer por su compromiso, por su confianza y por el gran esfuerzo editorial y el gran trabajo que implica sacar libros de este tipo, porque son libros que además de recolectar capítulos y contribuciones propias de los autores, tienen una parte metodológica y en la parte introductoria de las tablas, que son instrumentos que ayudan la labor de la investigación, que son tablas que recolectan la jurisprudencia y la legislación y otros documentos que se citan a lo largo de los diferentes capítulos y que obviamente implican un trabajo de sistematización y de organización un poco más complicado, pero consideramos que es fundamental para estas obras, para que estas obras tengan un valor más, inclusive como instrumentos útiles, herramientas útiles para los investigadores que se dedican al estudio de los derechos humanos. Para quien tenga interés en buscar más referencias sobre el libro, o quien tenga interés también en adquirirlo, pues toda la información va a estar en la página web de la editorial, Tirant lo Blanc. También hay referencias en la página web de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Y antes de concluir y de desearle un bonito fin de semana, recordarles que el próximo lunes 19 a las 12 horas estaremos presentando otro volumen de la colección de estudios de derecho comparado. Esta vez será el volumen 5, que es sobre los derechos humanos en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues una vez más, Jesús, muchas gracias. Carla, muchas gracias. Magistrado, muchas gracias. Muchas gracias a Fernando, que ya está dictando clase en Valladolid. Espero poderlos ver pronto, tomarnos un café presencial pronto. Y agradezco también el público que estuvo participando a través de Zoom y a través de nuestras redes sociales. Y los esperamos en el próximo evento de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Un gusto saludar. Jesús. Estén muy bien, gracias. Muy bien. Saludos a todos. Gracias, Carla. Nos vemos Saludos pronto en Saltillo, Irene. Voy cada 2 semanas. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Buena semana. Buenas.